Carta a los Efesios, carta de Efesios 6. Efesios 6, versículos 12 y 13. Si hay alguien que nos visita por primera vez, sea bienvenido, sea bienvenida. Esta es su casa, esta es su iglesia. Acá le amamos, amén. Efesios 6, 12 y 13. Y cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, amada iglesia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Veamos el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar. Puede tomar su asiento, por favor, iglesia. Y antes de venir y que el Señor nos dé su consejo, quiero que leamos este versículo, pero fuerte, y todos, por favor. Dice la palabra del Señor: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estar. Ahora vuélvalo a leer, pero dígaselo al que está a su lado, por favor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar. Hermano, debemos de estar firmes en el Señor. Vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Y cuando hablamos acerca de la armadura de Dios, no significa que Dios tenga una armadura, sino significa que Dios le da una armadura a sus hijos, a su pueblo. ¿Cuánto pueblo de Dios ha venido esta mañana? ¿Cuántos hijos de Dios han venido esta mañana? Hermano, Dios no nos manda solos a la guerra. Dios no nos manda desarmados a la guerra. El apóstol Pablo, casi por concluir su vida, esta es una de las epístolas del apóstol Pablo, esta es una de las cartas que Pablo escribió, y se cree que esta carta la escribió estando preso en Roma. ¿A dónde estaba preso? Y obviamente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero también viendo a todo su alrededor. ¿Qué es lo que más hay en una cárcel, hermano? Policía, presos, dice el hermano. Sí, tiene razón. Me ganó, más buses, hermano. Pero los presos no pueden estar solos. ¿Qué más hay ahí? En aquel entonces, aquellas personas que posiblemente ejercían como policías o guardias utilizaban una armadura. Y Pablo empezó a ver obviamente la armadura que estos hombres romanos tenían en su cuerpo, y empezó a escribir y empezó a hacer una símil, una comparación o una similitud de que si esas personas están preparados para la guerra, una persona común y corriente está preparado para la guerra, también el cristiano debe de estar preparado para la guerra. Hay una película que a mí me gusta mucho y se llama Hasta el último hombre. ¿Alguien la ha visto? ¿Sí? Hasta el último hombre. Y es un joven que tiene convicción. ¿Cuántos tienen convicción aquí? Hermano, los creyentes, los hijos de Dios, necesitamos tener convicción.
Necesitamos no avergonzarnos de lo que somos, hijos de Dios. Día de ayer veníamos de una boda y venía Carlitos Gutiérrez conmigo. ¿Y dónde está Carlitos? Ya se fue este Carlitos, allá afuera de estar. Y dice que él en una ocasión estuvo orando para que Dios le diera un trabajo. Y dice que entró a un colegio donde el colegio es católico. Y dice que lo primero que le preguntaron es: ¿y usted que es cristiano o católico? Dice que él dijo: aunque sea medias, pero soy cristiano, dice. Aunque es un poquito, pero ahí voy tirándole a cristiano. Y le digo: te felicito porque no te avergonzaste del evangelio. Y me dice: sí, si el trabajo me salía, era de Dios, y si no, pues otro me tenía el Señor. Los cristianos necesitamos tener ¿qué? Convicción. Y esta película, hermanos, es bonita, a mí me gusta porque este hombre tiene convicción. No me recuerdo a qué guerra fue, pero fue a una guerra y obviamente estaba siendo preparado este joven, pero él tenía la fe en Cristo Jesús. Y él sabía que él podía ir a la guerra, pero no podía matar a nadie, no podía asesinar a nadie. Él sabía que podía ir a la guerra, pero tenía que llevar un arma con él. Pero él, por la convicción que él tenía, empezó a decirle a todas las personas, a los encargados, a los meros, que él iba a ir a la guerra, pero no iba a ir con arma, porque él no iba a ir a matar a las personas. Él iba a ir a ayudarle a las personas. Y en la película vemos que se hace un gran relajo, que si lo quieren llevar, que no, al final lo llevan. Y me gusta tanto que este hombre va a la guerra sin armas, solamente a ayudar a los heridos. Y empieza a rescatar a cantidad de gente, hasta a los enemigos les ayudaba el loco. Hermano, déjeme decirle que Dios no nos manda desarmados a la guerra. Dios nos ha dado armas a nosotros como hijos de Él. El problema es que muchas veces nosotros no las utilizamos. Hermano, usted y yo estamos en una guerra. Dice la palabra del Señor que el enemigo anda como león, viendo a quién. Hermano, si el enemigo, no crea que está contento de que usted se congregue. A los que tienen el mundo está tranquilo, ahí los tiene dormidos. Pero usted y yo se ha dado cuenta que tenemos tropiezos todos los días. Se ha dado cuenta que todos los días tiene que salir algo. Es que el enemigo muchas veces está interponiéndose. ¿Sabe para qué? Para que usted deje su fe, para que usted deje de seguir al Señor. Y el problema de muchos creyentes, de muchos cristianos, es que creemos que no tenemos guerra. Creemos que no hay un adversario. Creemos que no tenemos un enemigo. Y el enemigo anda buscando a quien devorar. Por lo tanto, si usted y yo no tenemos la armadura suficiente, o no tenemos las herramientas necesarias para ir a la guerra, el enemigo seguramente nos va a ganar. El enemigo nos va a ganar. Y el enemigo eso es lo que anda buscando: devorarlo. Y el apóstol Pablo escribe esta epístola, Efesios 6, 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hermano, nuestra lucha no es física, no es material. Nosotros no podemos ganar esta lucha con nuestra propia fuerza. Nosotros debemos de ganar esta lucha en las fuerzas del Señor. Diga conmigo: voy a ganar esta lucha en las fuerzas del Señor. Diga. No son armas físicas las que nosotros podemos utilizar. Agarrar un arma, una 9 milímetros, y pegar un par de tiros y matar al diablo. Qué bonito sería, ¿verdad? Pero no podemos, hermano. Pero Dios no nos ha dejado desarmados. Dios nos manda a la guerra armados. Hermano, pero no las usamos muchas veces porque no sabemos cómo.
A mí, si usted me da un arma, yo no sé qué tengo que hacer. Yo no sé quién ha disparado aquí, quién ha usado un arma aquí. Pero obviamente tiene que tener un entrenamiento previo para poder utilizar esas armas. Por eso el Señor en esta mañana nos está hablando a nosotros de que debemos nosotros de estar apercibidos. Debemos de estar atentos y saber cómo debemos nosotros utilizar las herramientas y las armas o la armadura que Él nos ha dado a nosotros, iglesia. Porque el Señor no quiere que nosotros perezcamos. El Señor no quiere que el enemigo haga y deshaga con nosotros. El Señor no quiere que el enemigo turbe nuestras vidas. El Señor quiere que seamos fuertes en Él, que aprendamos a utilizar las armas en Él. Y Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano, usted y yo quiero que entendamos algo, que estamos en una guerra, hermano. Estamos en guerra. Como lo decíamos y cantábamos: oh alma mía, alaba al Señor. A veces nosotros no queremos, hermanos. A veces el enemigo nos va atacando, nos va llevando por donde más nos gusta, donde el cuerpo, donde la carne siente más placer, y no donde el espíritu es fortalecido. Y muchas veces, hermano, no sabemos ni siquiera por qué no tenemos ganas de orar. ¿A cuántos les ha pasado eso, hermanos? ¿A cuántos les ha pasado un momento que no tenemos ni ganas de orar? Ay, leer la Biblia, ay, qué aburrido. Mejor veo El Señor de los Cielos. Ay, ir a la iglesia, ay, no. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted y yo tenemos una lucha constante. Tenemos una batalla diaria, hermanos. Tenemos una batalla de ser semejantes a Cristo Jesús, de que la carne mengue y el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestras vidas. Y quiero recordarles que nosotros tenemos una lucha, y que todos los días estamos en esto, todos los días tratando la manera de seguir adelante, hermano. Dios nos ha mandado a este campo con armas, no nos ha dejado solos. El cristiano debe de aprender, hermano, a cómo buscar, a cómo derribar las armaduras o las estrategias que el enemigo tiene para con nosotros. Y lo primero que nosotros vemos en Efesios 6:14, acompáñenme a Efesios 6:14, por favor. Dice la palabra del Señor que lo primero que nosotros debemos de hacer es estar firmes en la verdad. Hermano, ahora el mundo ha corrompido la verdad. Si ahora no se sabe qué es cierto y qué no. Estamos tan acostumbrados a la mentira que creemos que hasta la palabra de Dios miente. Estamos tan acostumbrados a que las personas nos mientan a nosotros que creemos que Dios también nos puede mentir. Pero la palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es como el que tiene al lado. Dios lo que ha prometido lo va a cumplir en nuestras vidas. Hermano, pero el mundo ha trastornado la verdad. Ahora hay gente que quiere hacer lo que ellos quieren. Ahora ya no solamente les basta querer o tratar la manera de cambiarse de género. Ahora tratan la manera hasta de ser especie, hombres queriendo convertirse en animales. El mundo ha trastornado la verdad. El mundo ya no sabe ni en qué creer. Pero los hijos de Dios sí sabemos en qué creer. Los hijos de Dios debemos de estar firmes en lo que nosotros hemos creído, para que el día de mañana venga cualquier loco a decir cualquier herejía, cualquier cosa en contra de Dios. Nosotros sabemos en qué hemos creído.
Pero es triste, hermano. Yo le digo, delante de los ojos de Dios, de repente yo miraba, se los cuento con confianza, de repente yo miraba muy triste a mi papá y me decía, yo le preguntaba, ¿y por qué estás triste? Y me decía, ay, es que el hermano fulano de tal se fue. Ay, mejor ese vieja era chambrosa. O me decía, es que el hermano fulano de tal ya no siguió perseverando. Mejor, si ese señor es un gran problemático, le decía yo. Pero uno no se da cuenta de estas cosas hasta que ya está en los zapatos, hermano. Y se los digo, no hay nada más triste ver a una persona que ha perseverado con nosotros, verlo retroceder. Que se van por corrientes o por pensamientos humanos, por filosofías, porque una persona, algún amigo, algún familiar le dijo algo en lo que debía de creer y al final se alejó de la verdad, porque usted lo que tiene es la verdad. La verdad es Cristo Jesús. La verdad es este evangelio. Y es una tristeza, hermanos, y ahora yo lo siento. Yo de repente veo gente que ya desistió de la iglesia y peor aún, ya no se congregan en ninguna iglesia. Y yo digo, Señor, ayúdale. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces nosotros nos queremos o nos inclinamos más a la mentira que a la verdad. Hermano, pero Pablo estaba diciendo que nosotros debemos de estar firmes en la verdad. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:14: estad pues como ceñidos vuestros lomos y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era un instrumento que utilizaban los romanos, que cuidaba su pecho y su espalda, para que cuando posiblemente alguien llegara a querer dañar con algún arma, no pudiese dañar su cuerpo, no pudiese tocar su cuerpo. Y Pablo está haciendo una comparación y dice que nosotros debemos de ceñirnos nuestros lomos, nuestra espalda, nuestro pecho con la verdad. Hermano, yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿cuál es su verdad? ¿En qué es lo que usted ha creído? Porque por eso nos engañan. Porque por eso viene gente astuta, inspirada por el mismo enemigo, a hablar mentira, a hablar falsedad, y nosotros le creemos. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos en qué hemos creído. Pero usted y yo en esta hora tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Que el mundo diga lo que tenga que decir, que el mundo viva como quiera vivir, hermano. Pero usted, como hijo de Dios, va a vivir como la palabra de Dios dice que tenemos que vivir. La verdad es relativa ahora, porque para unos es el color blanco, para otros puede ser negro y ya está, ya se acabó el problema. Hermano, ¿cuáles son nuestras verdades? Que la palabra de Dios es inspirada por Él. El mundo no la quiere aceptar. Las personas no quieren creer. Yo se los he dicho, las personas creen en el horóscopo, en el diario, en todo creen, menos en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es nuestra verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra verdad? Que Cristo salva. Dígale que está a su lado, Cristo salva. ¿Cuál es nuestra verdad? Que Cristo viene. Dígale que está a su lado, Cristo viene. ¿Cuál es nuestra verdad? Que Cristo es nuestro redentor. Dígale que está a su lado, Cristo es su redentor. ¿Qué es un redentor? Es aquella persona que paga lo que la otra persona necesitaba pagar o debía de pagar. Y Cristo pagó por usted y por mí. La palabra del Señor dice que Cristo pagó por el mundo entero. Lo que pasa es que el mundo entero amó más las tinieblas que la luz. Pero usted y yo amamos más la luz. Se lo va a dar, déselo fuerte al Rey de Reyes. ¿Cuál es nuestra verdad? Que Cristo murió por nosotros, hermano.
Y usted también tal vez me puede decir, pastor, pero yo no lo vi, pero como la palabra del Señor es verdad, entonces yo ahí lo creo. Si todo lo que nosotros creemos es por fe, hermano. Todo lo que nosotros creemos es por fe. Pero de algo yo estoy seguro, y esa es mi verdad, y nadie me lo va a quitar, que Cristo murió y Cristo resucitó por mí. ¿Cuántos pueden estar seguros que Cristo murió y resucitó por ustedes? Esa es nuestra verdad. Pablo está diciendo, cíñanse con la verdad, para que el mundo no los engañe, para que el mundo no diga que Cristo solo fue un buen hombre, un buen profeta. No, usted sabe que Cristo es Dios, fue Dios. ¿Cuál es nuestra verdad? Que Cristo nos perdonó, hermano. ¿Cuántos creen que Cristo nos ha perdonado? Si hay algo por lo que yo amo al Señor y a Dios, es porque todos los días me perdona, hermano. Es porque todos los días su misericordia está para con nosotros. Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Dígale al que está a su lado, ahora estamos estrenando misericordia, dígale. Esa es nuestra verdad, que Cristo nos ha perdonado. ¿Cuál es nuestra verdad? Que el Señor es nuestro todo. Dice la palabra del Señor en Salmo 23: Jehová es mi pastor. Esa es su verdad, hermano. Y tal vez el enemigo va a venir y va a minar y le va a decir, sí, pero dice la Biblia que nada te va a faltar y no tenés trabajo. Sí, pero no ha dejado de comer. Tal vez el enemigo va a venir y va a minar su mente y le va a decir, sí, dice la Biblia que nada te va a faltar, pero estás enfermo. Pero hasta el día de ahora aquí está, hermano. Él es nuestra medicina. Él se quiere glorificar en nosotros. Dejemos lo que Él obra, hermano. A todos nosotros le andamos buscando razón. A todos le queremos buscar sentido, hermano. No deje que el Señor obre como Él quiere. ¿Cuál es nuestra verdad? Que Él es mi pastor. Diga conmigo, el Señor es mi pastor. Nada me va a faltar. Dice la palabra del Señor que debemos nosotros cubrirnos con la coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermano, usted y yo debemos de entender que hemos sido justificados. Y esa es una verdad nuestra también, que hemos sido justificados por el Señor, que hemos sido justificados por Él. Tal vez usted puede que tenga su negocio y tal vez puede que haga negocios ilícitos, no lo sé, o da medidas no exactas, y usted pueda decir, no, pastor, no soy justo. Pero la palabra del Señor nos está llamando justos, porque no depende de nosotros, porque dependía de Jesús y Él nos ha justificado a nosotros. Dígale al que está a su lado, yo le veo cara de justo, dígale, aunque no se le note mucho, diga, pero por fe, dígale. Hermano, pongámonos la coraza de la justicia. Seamos justos, hermanos. Seamos justos con las personas que nos rodean. Si el Señor es justo, si Dios es justo para con nosotros y nos ha justificado, no solamente prolonguemos el amor de Dios, sino también la justicia de Dios para con los que nos rodean. Que la gente diga, no, ese hombre, esa mujer es de palabra, es justo. Si vende algo, venda lo bueno. No, o si lo vende malo, diga que está malo. Pero seamos justos. ¿Sabe? Es una tristeza que ahora la gente no quiere creer en el Señor. Las personas, el mundo no quiere creer en Cristo, no quiere creer en Dios. ¿Sabe por qué? Por cristianos que damos mal testimonio. Hace poco hablaba con un joven acá y me dice, mi papá odia a los cristianos, me dice. Y eso le digo, sí, me dice, porque en el negocio 3 cristianos se lo han bajado, 3 cristianos le han robado. Por eso las personas no quieren creer en el Señor. Hermano, usted y yo, por favor, vistámonos de la armadura del Señor, vistámonos de justicia también.
Seamos justos, no solamente con aquellos que nos agradan, sino con todos. Dice la palabra del Señor que debemos usar el calzado de la paz. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio. Hermano, aquellos hombres utilizaban unos zapatos de hierro. Yo no sé cómo caminaban. De hierro. Para la hora de ir a la guerra, que ningún arma pudiese tocar sus pies. Habían algunos emperadores que notaron de que tenían esta estrategia de poder cuidar los pies de su gente, de su pueblo, porque así podían conquistar más y podían caminar mucho más. Entonces, cuando Pablo escribe esto, también se está recordando de Isaías 52:7, que dice la palabra del Señor: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Pablo se estaba recordando de esto, y lo que Pablo está tratando de decir es que nosotros nos pongamos el calzado de la paz y que caminemos anunciando el santo evangelio de Dios. Que no nos avergoncemos. Dice la palabra del Señor que es poder el evangelio. Por lo tanto, no debemos nosotros de avergonzarnos. Al contrario, pongámonos el calzado de paz y podamos anunciar las buenas nuevas de salvación. Así como aquellos hombres caminaban en guerras, así nosotros podamos caminar en esta lucha, en esta guerra que el enemigo nos anda asediando, que el enemigo nos anda buscando. Pongámonos los zapatos, pongámonos esto que es tan hermoso y anunciemos las buenas nuevas de salvación. Efesios 6:16. Tomemos el escudo de la fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos fe? Hermano, yo creo que entendemos qué significa fe. Hebreos dice que la fe es, ¿cómo? Creo que todos entendemos que es fe, pero Pablo está diciendo: pongámonos el escudo de la fe. Pongámonos el escudo de la fe. Dice la palabra del Señor, Efesios 6:16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del, no del marido, del ¿sabe, hermano, que usted y yo tenemos que llenarnos de fe? Si hay alguien que está aquí falto de fe, pídasela al Señor, hermano. Si de repente se nos va la fe, de repente la fe flaquea en nosotros, de repente nos encontramos con situaciones o en esta misma batalla, en esta misma lucha, en esta misma guerra contra el enemigo, y a veces nos la gana. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos fe. Yo no sé cuántos trabajos usted desperdició porque no tuvo fe. Yo no sé cuántas enfermedades han sobrevenido a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos fe. Yo no sé cuántas oportunidades nosotros hemos perdido. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos puesto el escudo de la fe. Estos hombres utilizaban unos escudos como los de la humo. ¿Alguien ha luchado contra los de la humo de aquí? Se ha dado cuenta que son grandes, ¿verdad? Pues los que usaban estos hombres romanos, los escudos no eran pequeños, eran grandes, que cubrían todo su cuerpo. Pero en este momento utilizaban algunos dardos, algunas flechas que les prendían fuego y se los lanzaban. Y a veces cuando se prendía fuego, llegaban a los escudos y muchas veces calaban los escudos, y aquellas personas tenían que botar los escudos para apagar el fuego. Por eso Pablo está diciendo: sobre todo tomad el escudo de la fe, entendamos con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermano, el enemigo a usted todos los días le está tirando dardos de fuego.
todos los días está tratando la manera de crear pensamientos en usted que van en contra de Dios. No, hombre, si tu familia no te quiere, si tu marido no te quiere, si ni el Señor te quiere, vos sos obra de la casualidad. Como decimos aquí en El Salvador, vos sos chiripa. El Señor tenía un propósito con nosotros. Pero nosotros debemos de apagar esos dardos de fuego. ¿Cómo? Con el escudo de la fe. Hágale así conmigo. Como cuando le pega a su esposo, hágale así. Con el escudo de la fe. Hermano, el enemigo viene y empieza a minar nuestra mente, empieza a crear conflicto en nuestros sentimientos. Ahí, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, es cuando más nos ataca el enemigo. Cuando estamos vulnerables en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, es cuando no tomamos las mejores decisiones, es cuando más nos equivocamos, porque es cuando el enemigo lanza esos dardos de fuego y mina nuestra vida. Lanza esos dardos de fuego de miedo, hermano, de mentiras. Y ahora en día, a nosotros los creyentes, los hijos de Dios, el enemigo está constantemente tirando esos dardos de fuego y nos desilusiona. Perdemos el deseo. Y como no tenemos fe, empezamos a quedarnos. Empezamos a desanimarnos. ¿Cuántos se han desanimado alguna vez aquí? Ya somos expertos en cómo recuperarnos del desánimo. Pero el enemigo nos desanima para que nosotros ya no busquemos la presencia del Señor, para que nosotros no leamos la palabra, para que nosotros no oremos. Y el enemigo ahí está constantemente tirando estos dardos de fuego. Hermano, usemos la armadura de Dios. Dígale al que está a su lado, usemos la armadura de Dios, hermano. Jóvenes, usemos la armadura de Dios. Cuando vengan tentaciones a nuestras vidas, usemos la armadura de Dios. Cuando vengan problemas a nuestra vida, usemos la armadura, usemos el escudo de la fe. Efesios 6:17 dice: y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que preparar nuestro corazón para guardar su santa y bella palabra. Debemos nosotros, usted y yo, revestirnos de la armadura de Dios para no caer en tentación, para no pecar. Debemos de revestirnos de la armadura de Dios. Hermano, el yelmo era un casco que se utilizaba, que era de cuero y también llevaba hierro, para que tampoco ninguna arma pudiese tocar la cabeza. Y les decía, el enemigo donde más mina. ¿Por qué nos cuesta dormir a veces? ¿Por qué a veces llegamos hasta las 2, 3 de la mañana y decimos tengo insomnio? No puedo dormir. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo posiblemente está minando nuestra mente. Nos acostamos y no descansamos porque el enemigo está minando nuestra mente. Nos acostamos y empezamos a pensar: ¿y mañana qué va a hacer en el trabajo? ¿Y mañana qué va a hacer en el negocio? ¿Será que voy a vender o no? ¿Será que voy a tener para poder pagar lo que debo? ¿Será que voy a tener para darle alimento a mi familia, a mis hijos? Si hasta el día de ahora no hemos dejado de comer. Y no ha sido porque tengamos un buen trabajo, ha sido porque la mano poderosa de Dios nos ha dado de Él. Vamos, si se lo va a dar, déselo fuerte al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Entonces el enemigo empieza a minar. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ponernos ese casco, ponernos ese yelmo.
ponernos ese yelmo. Yo les he contado hace años, salí con mi amigo Nelson en bicicleta al volcán y mi papá me dijo: no vayas. Y cuando íbamos saliendo en bicicleta, le habla el papá a Nelson y le dice: mira, pónganse los cascos, se van a caer. Y como obediente le dijimos: no, ¿y para qué casco? Hace estorbo. Bajando del volcán en la calle, me caí y me raspé toda la cara. ¿Alguien me vio? No era nada Terminator. Pasé como que era Chucho, con el ojo pegado, no lo podía abrir en 8 días. En serio. Después el ojo rojo. Y me decía Nelson después: si es que si hubiéramos llevado el casco, le hubieras hecho caso a tu papá, le digo, no a mí. Si hubiéramos llevado el casco, otra cosa hubiera pasado. Siempre me hubiera golpeado quizás, pero hubiese sido menos. ¿Por qué les cuento esto? Para que entendamos que nosotros debemos de poner el yelmo de la salvación, para que el enemigo no empiece a minar nuestra mente. Y cuando empiece a minar nuestra mente, nosotros podamos confrontar al enemigo con la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4:12. Muchas veces somos frágiles luchando contra el enemigo, pero Dios quiere que nos revistamos de la armadura de Él para que no caigamos. Pero Dios quiere que nos revistamos de la armadura de Él para que no perezcamos, para que el enemigo no nos mate, para que no mate nuestra vida espiritual. El enemigo lleva haciendo años esto, y nosotros muchas veces estamos demasiado confiados y no nos armamos de la armadura de Dios. El día de mañana, si usted perece, por lo menos se le predicó y se le dijo que usted debía de armarse con la armadura de Dios. Si perecemos y quedamos, es porque quisimos, pero no porque no se nos dijo. El enemigo lleva haciendo años esto, iglesia. El enemigo se ha perfeccionado en hacer caer a los cristianos. Y muchas veces nos hace caer y decimos: no, ¿y para qué seguir si soy un gran pecador? Pues por eso debemos de seguir, porque somos vil y pecadores. Y debemos de usar la espada, dice la palabra del Señor. Y Pablo es específico en decir: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora veamos qué es lo que dice el escritor de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús fue llevado al desierto y peleó una batalla con el enemigo. Cuando usted esté peleando una batalla con el enemigo, no empiece a decir palabreríos vanos. No empiece a decir lo que usted quiere o lo que usted cree. Empiece a confesar palabra de Dios. Tal vez usted no esté de acuerdo con lo que le voy a decir, pero el enemigo no tiene miedo a las palabras que tal vez van a salir de su boca, pero sí va a tener temor a la misma palabra de Dios. Posiblemente el enemigo no va a obedecer a lo que nosotros le digamos, pero sí debe de entender algo usted, iglesia, que el enemigo va a entender a la palabra de Dios. Hermano, armémonos con la armadura del Señor, para que en los días malos estemos armados y en los días buenos estemos armados, y no nos haga caer. Sigamos nosotros perseverando, sigamos nosotros adelante, que aunque la batalla esté dura, que aunque el tiempo esté difícil, que aunque los problemas estén asediando nuestra vida, nosotros podamos seguir adelante porque tenemos la armadura de Dios. Yo admiro a aquellas personas que tienen 40, 50, 60 años de ser cristianos
Y quizás le podríamos preguntar cuál es el éxito de sus vidas o cómo es que han logrado llegar hasta donde están o seguir perseverando a pesar de todo. Y no tengo ninguna duda porque se han puesto la armadura de Dios. Si su deseo es, hermano, ser bendecido en el Señor, póngase la armadura del Señor. Si su deseo es serle fiel al Señor hasta sus últimos días, póngase la armadura del Señor. Póngase de pie, por favor.